A nombre de Lab Nuevo León, Lab Cultural Ciudadano y la Secretaría de Cultura de Nuevo León, les damos la bienvenida al diálogo abierto, inteligencia artificial más conocimiento abierto, en el que indagaremos en las implicaciones del uso de herramientas de IA en la producción de conocimiento. Esto desde perspectivas diversas que confluyen desde la educación, la producción artística, el licenciamiento en abierto y el uso de plataformas abiertas como Wikipedia en español. Agradecemos a nuestros 4 ideologuistas y los presentamos. Andrea de la Garza de León. Es cinematógrafa y animadora de 2D y 3D. Ha trabajado para una diversidad de agencias creativas y de animación, así como marcas nacionales e internacionales. También para marcas como Oreo, Ritz, Tic Tac, Geico y entre otros. Actualmente trabaja como freelance en proyectos de Sci-Fi, Discovery Channel, Bacardi, entre otros, aprovechando en sus actividades diarias herramientas de IA para acelerar su proceso o hacerlo más completo. José Reyes, originario de la Ciudad de México, pedagogo, educador y serígrafo. Ha colaborado en los departamentos educativos de diferentes museos, asimismo tiene experiencia como evaluador de planes y programas curriculares. Ha participado como maestro adjunto en clases a nivel superior centradas al patrimonio cultural material e inmaterial y acercamiento a temas de cibercultura. Wikipedista y voluntario de Wikimedia México de 2015, fiel creyente del conocimiento libre y la educación como llave a un futuro mejor. Actualmente es coordinador del programa de educación del capítulo Wikimedia México. También nos acompaña Marisol Mendoza, ciudadana wikipedista, licenciada en psicología y egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, terapeuta en Centro de Neuropsicología Amigo desde hace 2 años. Su primer acercamiento en la edición de Wikipedia fue un editatón que se realizó en el 2022. Actualmente estudia la maestría de Ciencias en Orientación de Cognición y Educación en la Facultad de Psicología de la UANL. Por parte de la maestría, ha tenido acercamiento al ámbito educativo y de investigación en la misma área. Y finalmente, Salvador Alcántar Morán, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, perdón, maestro en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad de Guadalajara también, wikipedista desde 2006, miembro fundador de Wikimedia México y parte de su mesa directiva desde 2011 a 2018, miembro del Comité de Afiliaciones de Wikimedia Foundation desde 2012 hasta 2019, miembro fundador de Creative Commons, Capítulo México, y asesor entre 2015 y 2019 del Gobierno de la Ciudad de México en temas de innovación, tecnología, gobierno electrónico, comunicación digital y redes sociales. Además es integrante del equipo de investigaciones de la UNAM sobre privacidad y anonimato en redes. Ha sido abogado litigante, profesor de Derecho Constitucional y funcionario público. Promotor del conocimiento y las licencias libres, actualmente investiga sobre la piratería digital en el ámbito editorial como parte de su tesis de grado. Y pues bueno, este es un diálogo abierto, así que se implica que vamos a establecer una conversación y eventualmente vamos a tener un open mic con la audiencia y los ciudadanos. Así que este diálogo se divide en 4 temáticas esenciales. Empezamos con la primera, que es conocimiento abierto más inteligencia artificial. Cómo lo entendemos desde nuestras áreas y cómo se conectan ambos conceptos. Si quieren, iniciamos a mi izquierda con Salvador. ¿Cómo entendemos esto desde tu área que viene desde también el activismo? Muchas gracias. Bueno, la inteligencia artificial presenta un montón de problemáticas y a mí me encanta que el foco de esta conversación sea en el conocimiento, porque hay bueno, hay un montón de romanticismo alrededor de la inteligencia artificial y un montón de ideas acerca de que la inteligencia artificial, el principal problema es cómo va a desplazar trabajos o actividades específicas en el futuro. Pero yo creo que ese no es el verdadero reto de la inteligencia artificial. Los verdaderos retos de la inteligencia artificial ya se están dando. Y la primera revolución de la inteligencia artificial que estamos viendo es sobre el conocimiento, precisamente. La inteligencia artificial ya está retando la forma en que accedemos al conocimiento, la forma en que nos comunicamos, la forma en que entendemos la autoría, que entendemos también el concepto de compartir o de hacer algo por una herramienta. Esa herramienta también ya sustituye en muchos principios el trabajo o lo facilita para muchas personas, pero al fin y al cabo es la forma en que estamos transmitiendo y adquiriendo conocimiento. Hay un montón de inteligencias artificiales que se han entrenado o se han construido con base a un montón de herramientas de conocimiento libre y a un montón también de objetos licenciados de manera abierta, por ejemplo en Creative Commons. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las inteligencias artificiales de Microsoft o de IBM, de reconocimiento facial, que se entrenaron a partir
de scrapear fotografías en Flickr que estaban con licencia Creative Commons y acceso libre. Entonces, el conocimiento libre está construyendo herramientas de inteligencia artificial que luego, paradójicamente, se utilizan como herramientas para la venta al público en general, violentando muchas veces la licencia y la apertura. Entonces, ahí tenemos una gran paradoja entre, bueno, si el conocimiento libre está construyendo estas herramientas, estos sistemas inteligentes, ¿por qué no deberían ser también ellos igual de abiertos o al público? Si ustedes ven el paper donde se presentó, por ejemplo, por primera vez GPT-3, hablaba que el 30% de las fuentes es donde entrenó sus redes convolucionales para el reconocimiento del lenguaje fue Wikipedia y textos abiertos a través de Internet Archive y otras fuentes abiertas. Y bueno, un montón de textos que scrapeó a través de Google Books y otras fuentes, pero un buen porcentaje vino de Wikipedia. Entonces, este conocimiento abierto está construyendo este wow que tenemos ahorita con este dichoso chat GPT, por poner un ejemplo. Desde el derecho, obviamente, pues genera una gran capacidad de asombro el hecho de preguntarnos si una inteligencia artificial puede considerarse autora o no, o si realmente se considera como una herramienta más de los artistas, de los creadores, de las personas, o cómo lo vamos a entender. Entonces, este reto para el derecho y para el activismo, el conocimiento libre, pues es muy grande. Justo. Y justamente establecemos este diálogo a partir de la Semana de la Educación Abierta. Y justo durante las últimas 3 horas se llevó a cabo un editatón sobre psicología latinoamericana. Y este editatón fue de los primeros que se hizo con inteligencia artificial. Y Marisol, tú fuiste parte de este editatón. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia y cómo se conecta con esto que estamos hablando de conocimiento abierto más inteligencia artificial? Pues como tú mencionas, desde la experiencia que tuvimos en el Editatón, fue previo a, hicimos como una pregunta abierta al chat GPT y fue qué podamos aportar en Wikipedia en base a la psicología latinoamericana, qué artículos de Wikipedia podemos agregar información y todo esto. Entonces, creo que desde mi perspectiva todo se puede conectar igual como mencionaba Salvador, o sea, esta cuestión de que el conocimiento ya está ahí afuera y nosotros tenemos como estas nuevas herramientas en base a la inteligencia artificial para de alguna manera hacer nuestro trabajo más fácil o de alguna manera estar generando pues información que a nosotros nos facilite como desde dónde empezar, cómo reunir la información, qué podemos aportar. Entonces creo que como lo principal que yo puedo ver en todo esto es también tener un poco de criterio al momento de, bueno, ya estoy pidiendo la información al chat GPT por medio de inteligencia, pero pues también este criterio de decir qué voy a estar aportando yo nuevo. Y ahí es donde también nos topamos con esta cuestión en el chat que decía como cosas que a lo mejor no tenían tanto sentido, entonces era como que, bueno, buscábamos aparte, investigábamos un poquito más y ya era cuando generábamos el constructo o a la persona en la página de Wikipedia. Entonces creo que es como esa parte, o sea, el conocimiento ya está ahí afuera, pero nosotros también tenemos que saber tener como un criterio en base a eso. Ok, ok. Y por ejemplo, José Reyes, tú que tienes toda esta experiencia desde Wikipedia, desde la parte de pedagogía y todo lo que ello implica, ¿cómo viste este ejercicio en comparación a otros anteriores y cómo se confluye toda esta parte del conocimiento abierto más inteligencia artificial? Sí, pues justo al hablar de Wikipedia sigue siendo este detalle, ¿no? Como qué pasa con Wikipedia y el desconocimiento de la misma. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Que al ser una innovación educativa, lo pongo entre comillas porque al final del día básicamente todo es inteligencia artificial, ¿no? El celular que tienen, el decirle, oye Google, oye Siri, pon esta canción, los mapas, la cuestión de la geolocalización, todo vivimos a partir de eso, ¿no? Ahora le pusieron el nombre ya formalmente, entonces al momento que lo pensamos creo que también es interesante ver el recibimiento que va a tener dentro y fuera del aula, ¿no? Y en la vida misma va a estar muy presente. Entonces,
creo que es importante generar este tipo de diálogos, uno, para empezar a ver de qué va, a empezar a conocerlo un poco. Lo que pasó con Wikipedia es que también tuvo una cuestión acelerada, ¿no? Creció tanto y tan rápido que no hubo un control, ¿no? Una regulación. Entonces, la idea de cómo estamos pensando ese tipo de inteligencias y cómo pueden interactuar con Wikipedia también va a ser muy interesante, ¿no? Evidentemente va a ser una herramienta educativa dentro del aula, solo hay que ver las maneras en cómo puede ayudarnos, ¿no? Y también presentar este tipo de herramientas con las personas, ¿no? Con las comunidades educativas, decir, ¿sabes qué? Tienes tantas posibilidades de hacer esto, pero también ten en cuenta que puede pasar esto, esto y esto, ¿no? O sea, toda innovación requiere siempre de un cuidado, de una vigilancia y también de ver cómo termina beneficiando al ser humano, ¿no? Al final del día, la naturaleza humana sigue siendo crear. Y entonces, justo un poco rescatando lo que comenta Salvador, este tipo de inteligencias parten del conocimiento humano, de toda la creación que ha habido. Entonces, creo que esa es parte muy importante, ¿no? Ver qué parte nos toca hacer ahora como personas, ver cómo podemos también integrarlos a Wikipedia, que es interesante, es el primer ejercicio que hacemos con el chat, con inteligencia artificiales, y ver cómo podemos vincularlo directamente con Wikipedia, ¿no? Quizás ahorita no tengamos un resultado tal cual, tangible, pero vamos a tener alguna retroalimentación para ver cómo funciona. En otra parte, no me acuerdo en qué universidad, también ya se hizo un ejemplo, un ejercicio, un editatón, que son estos maratones de edición usando el chat, y no salió del todo bien. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta, ver qué está funcionando en cada una de las partes y también ver si es viable en una de esas también poder integrarlo en la idea de la construcción colaborativa y el conocimiento abierto. Justo ahorita mencionabas que parte de la naturaleza humana es crear. Y bueno, Andrea, tú eres creadora, tú eres productora artística. ¿Y cómo te has relacionado con todas estas herramientas de inteligencia artificial y desde tu experiencia personal? Bueno, voy a empezar hablando desde ChatGPT, que es el tema que ahorita estamos. Yo veo a ChatGPT, pues un poquito más desde mi área, lo veo como trabajando con una persona, ¿no? Con alguien que es copy. Que, por ejemplo, yo en mi proceso, yo hago desde preproducción, producción hasta postproducción, a veces me aviento todo sola. Entonces, en la área que más batallo es preproducción, es mucho el copy. Entonces muchas veces tengo la idea y empiezo a escribir más o menos la idea y ahora uso mucho ChatGPT, que lo veo como una persona con la que te sientas y dices, oye, tengo esta idea, ¿me puedes ayudar un poquito a ver cómo pues está bien ortográficamente o a lo mejor aviéntame un poquito más de, es como como un brainstorm casi de que estás con una persona platicando, lo siento un poquito más como una plática y ahí es donde me ayuda un poquito más en la preproducción. Obviamente también está el área de producción y el área de postproducción, que ahí ya utilizo pues otros tipos de programas de inteligencia artificial. Okay. Entonces digamos que para este planteamiento inicial de tu creación, siempre le das así como que la confianza a... No le doy toda la confianza, no todo se lo doy a ChatGPT, porque muchas veces no te da la información así tal cual. O sea, muchas veces me avienta algo y digo, eso no suena correcto, déjame lo verifico, y ya lo verificas y dices, no, pues no está pues, completamente al 100, ¿no? Entonces muchas veces sí tienes que hacer este diálogo, pero lo que sí me gusta es que te empieza, o sea, como cuando estás con una persona, ¿no? Estás en una plática. No es lo mismo estar tú solo o estar con alguien. Y lo que me gusta específicamente de ChatGPT es que te lo avienta así, ¿no? O sea, te lo facilita, de que rápido. Muchas veces yo batallo mucho con lo que es el copy, entonces me lo avienta pues ortográficamente bien, ¿no? De cierta manera, pero sí tienes que hacer un cierto trabajo de verificar que esté bien. Y eso ya nada más es ChatGPT, que es un área chica de todo lo que existe ahorita. Y justo que eso que mencionas nos da un buen pie a la segunda temática, que es el algoritmo contra la intuición. En este caso, cómo garantizamos la calidad y fundamentación de lo que hacemos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ahora, si quieres, nos vamos de allá para acá. Ok, Sí. ¿me puedes ser un poquito más específico con la pregunta? Es que esa todavía no la termino de entender muy bien. Ok, imaginemos que tú creas un copy, como ahorita lo mencionaste. ¿Cómo garantizas que realmente la calidad y está fundamentado con algo que no se ha creado anteriormente, digamos, en ese contexto? Yo creo que tienes que verificar de varios, o sea, no nada más puedes agarrar lo que te dice ChatGPT y eso es, sino, por ejemplo, tienes que preguntarle cierto tema y voy y verifico si es algo que quiero, por ejemplo. Quiero hacer algo de algo que pasó en la historia. Estoy dando un ejemplo. Entonces, le pregunto, dame 10 cosas
los 10 mejores lugares para visitar. Entonces ya, me lo avienta, ¿no? Entonces ya yo voy y verifico, a ver, vamos a ver si es verdad. Entonces te vas en Google otra vez porque no puedes 100% dejarle toda tu esperanza a ChatGPT, sobre todo porque ahorita está hasta el 2021, no tiene nada, 2022 o 2021, no tiene 2021, no tiene nada realmente actualizado. Entonces las cosas se actualizan rápidamente, sobre todo ahorita. Entonces sí tienes que estar verificando que todo lo que te dice es correcto, que pues, no todo es. Claro. Y en este caso, para la cuestión de Wikipedia, que sí, por ejemplo, si yo creo un artículo de Wikipedia, necesito al menos 5 fuentes confiables de ello, ¿no? Ahí, ¿cómo conectamos esto desde tu experiencia, Alex? Sí, al hablar de estas tantas aplicaciones que existen, existen otras que también ya se trabaja con referencias, ¿no? Desde Wikimedia México, que es el capítulo que representa la fundación en el país, pedimos que por lo menos cuando un artículo se llega a crear tenga de 4 o 5 referencias, ¿no? Fuentes fiables, fuentes primarias, libros, publicaciones, revistas, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco va en esa idea. Igual un poco lo que comenta Andrea, ¿no? Siempre es verificar. Wikipedia también viene mucho el desconocimiento porque uno es como de, sí, cualquiera puede editarla. Sí, evidentemente sí, cualquiera puede editarla, pero existen muchas personas detrás, ¿no? Personas de carne y hueso que también se apoyan de bots también para apoyar en ocasiones la labor que se hace. Entonces, justo en este tipo de aplicaciones que están presentándose también de manera muy rápida, existen unas que también te brindan referencias y coincido totalmente con Andrea, tienes que verificar en todo momento, ¿no? Creo que algo que como wikipedista que nos deja es como siempre corroborar la información que está pasando, ¿no? Siempre hay un detrás de… Entonces justo es importante tomarla así como una herramienta porque evidentemente facilitan lo que viene siendo la búsqueda, en ocasiones puede pasar, pero también hay que ver las reservas que llega a tener, ¿no? Por ejemplo, nosotros luchamos mucho contra la cuestión del plagio, entonces ver cómo se puede reducir y también mostrarle a la gente estas metodologías de investigación, conocerlas para poder ahora sí tener una explosión masiva de cómo podemos hacer un aporte, ¿no? Un buen aporte, si queremos llamarlo así. Y hoy día también con estas aplicaciones existen mismas aplicaciones que te detectan qué tanto es inteligencia artificial, ¿no? Hay una que se llama GPT-0 o cero. Entonces, si ustedes ponen la información, por ejemplo, en un chat que tienen ahí, ¿no? Empiezan a platicar con chat GPT, empiezan a platicar toda la información, les da información. Esa información ustedes pueden copiarla, la pueden pegar directamente en esta que les comento y ahí automáticamente les aparece, les subraya esta información o qué tanta información aparece subrayada, aparece y es creada por inteligencia artificial, ¿no? Que por ejemplo en aplicaciones que se dedican al plagio, si ustedes copian y pegan lo que creó inteligencia artificial a este tipo de aplicaciones no lo detecta, es una creación totalmente humana. Pero justo este tipo de otras aplicaciones que están también viendo qué está pasando pueden detectarlo sin ningún inconveniente. Entonces hay que ver también las posibilidades, como quizás en el sentido de Wikipedia puede ayudarnos a la búsqueda de referencias, que en ocasiones es un poquito complicado, ¿no? O quizás ver también qué onda o qué está pasando con ciertas redacciones, que también es algo que pedimos que sea, por así decirlo, original en el sentido de cómo estamos redactándolo, ¿no? Pero un poquito va por ahí. Justo el otro día entablamos una conversación con una maestra de una universidad privada de aquí y ella estaba muy preocupada precisamente por esa parte, ¿no? De cómo ella no podía identificar exactamente qué contenido era creado por una inteligencia artificial, ¿no? O sea, estaba curioso esa parte. Y desde esta parte, Marisol, ¿tú cómo ves cómo garantizamos la calidad y fundamentación de lo que hacemos? También desde la parte académica en la que tú trabajas. Pues justamente ayer estuvimos teniendo también como una plática un poco general de todo esto y sí hablaba mucho de esta parte de la vigilancia, como mencionó José, de la regulación que va a mencionar Salvador a lo mejor. Y sí también platicamos como esta cuestión de nuestra necesidad de ser creativos y nuestra necesidad como de tener cosas únicas. Entonces, creo que algo que también mencionaron que pues yo sí tuvo un impacto es que cuando tú haces una tarea en la escuela, pues ahora ya es como que, bueno, tráeme tal definición y lo puedes buscar en el chat en este caso y ya te lo arroja, pero ahí no estás aprendiendo realmente. Entonces, ¿cómo esta parte de la creatividad puede ser de ayuda? Pues bueno, ahí tener como decía Andrea, las referencias en Google,
a lo mejor buscar ya sea a mano en libros o tener como estas conversaciones con tus compañeros, que realmente estés aportando algo y que realmente estés aprendiendo algo y que no solamente te lo esté arrojando. Y creo que esta cuestión de la intuición, pues es más que nada es esta parte creativa del ser humano, entonces creo que justamente las herramientas que menciona José, que te ayudan a detectar si sí es o no es inteligencia artificial, pues es también como esta necesidad de nosotros de decir, pero es que queremos que sea 100% de nosotros, entonces vamos a tratar de detectar si es o no inteligencia emocional, inteligencia artificial. Entonces, pues yo creo que sí es esta parte de regular mucho y sobre todo antes de usar esas herramientas, como tener un, como un estatuto de que, mira, puedes usar estas herramientas, pero siempre decir que la utilizaste en esta área o en este párrafo y pues tener como la referencia, por así decirlo, y que no sea como tal todo un plagio por, que se pueda entender como eso. Y justo con esa palabra de plagio, o sea, también entramos a esta parte del licenciamiento, ¿no? Cómo también la inteligencia artificial, lo que se crea se necesita licenciar y también fundamentar de cierta manera. ¿Cómo lo ven desde Creative Commons toda esa parte, Salvador? Bueno, es que se apaga. La teoría de la inteligencia artificial es muy compleja en el sentido de que hay muchos tipos de inteligencia artificial y hay unas que aprenden incluso por sí mismas, ¿no? A través de sistemas de etiquetado o sistemas de verificación humana. Pero la idea de una inteligencia artificial infalible todavía no la alcanzamos y quién sabe si estamos cerca de alcanzarla. El hecho de que estemos seguros de lo que produce una inteligencia artificial desde el derecho es sumamente complejísimo, porque no podemos aseverar que ninguna inteligencia artificial nos va a dar un producto o un resultado totalmente fiable. Y la historia de las inteligencias artificiales lo está demostrando. En Estados Unidos, en algunos estados, se utilizaba inteligencia artificial para detectar posibles sospechosos de crímenes a través de las cámaras y las cámaras detectaban la coincidencia con las personas más buscadas. Al final, después de un estudio muy exhaustivo, se demostró que estas inteligencias artificiales tenían un sesgo racista muy fuerte, de forma que encontraban más positivos de personas culpables en personas afrodescendientes que en personas blancas. En Europa hubo todo un tema acerca de inteligencias artificiales que daban o permitían el estudio crediticio de las personas y negaban un montón de créditos bancarios a ciertas personas y resultaba que esas personas pues cumplían perfectamente los requerimientos, pero por sesgos económicos o sesgos también racializados no se les otorgaba. La Unión Europea empezó pues entonces a sacar sus legislaciones acerca de sistemas inteligentes para tratar de prevenir esto y lo que ahora por el momento sugiere los reglamentos de la Unión Europea es que siempre haya una vía de verificación de estos resultados a través de una persona. Es decir, si hay una ventanilla que te examina tu crédito por inteligencia artificial, pero debe haber también una segunda vía para que en caso de que no esté conforme, lo reconozca también un humano. Esto nos habla precisamente de que necesitamos, no, como bien decían los compañeros y las compañeras, ser críticos acerca de cómo estos resultados se dan, pero al mismo tiempo también tenemos que tener la premura de cómo entrenamos estas inteligencias artificiales, porque mucho del resultado está en el entrenamiento. Volvemos al caso más sonado hoy por hoy de inteligencias artificiales, que es GPT. GPT actualmente y en el estudio que presenta GPT dice claramente que GPT tiene una carga misoginia muy fuerte. O sea, si ustedes le preguntaban al principio a GPT, oye, en un hospital un hombre es, contestaba, doctor. Y decía, en un hospital una mujer es enfermera. GPT hacía nuevamente esta carga de los trabajos de cuidado que tradicionalmente le corresponden a la mujer y la hacía enfermera, ¿por qué no podía ser ella doctora? ¿no? Y porcentualmente siempre pasaba esto. E igual tenía una carga racista, cuando ponían, por ejemplo, una persona que profesa la religión musulmana es, y contestaba GPT, terrorista.
Y esas pruebas las hicieron los mismos desarrolladores de GPT. Lo más seguro es que ahorita el chat ya tiene una gran mejora en el respecto porque también sigue aprendiendo conforme lo estamos usando. Nosotros también en nuestros usos estamos entrenando esa inteligencia artificial. Hay que ver qué le estamos metiendo, ¿no? Y también fue muy sonado esa inteligencia artificial que se liberó en Twitter y aprendía del diálogo que creo que la liberó Microsoft, si no me recuerdo, y a través del diálogo aprendía de las personas y al final esta inteligencia artificial terminó siendo totalmente racista, pro-Trump, si no mal recuerdo, con una carga en contra de los latinos y las personas afrodescendientes muy fuerte. Entonces, ¿cómo estamos entrenando nuestras inteligencias artificiales? ¿Con qué contenidos? El algoritmo no lo es todo, el algoritmo es simplemente un conjunto de instrucciones que dicen cuando pasa esto, tú haces esto. Pero el entrenamiento y la verificación de resultados son lo que más tenemos que tener en cuenta para que las inteligencias artificiales tengan resultados un poco más confiables. Y también hay que ver con qué criterios estamos nosotros proveyendo a estas inteligencias artificiales de nuevos inputs para que aprendan de una manera más eficiente. Tendríamos que siempre ser críticos y críticas en cualquier sentido de cualquier inteligencia artificial, de qué le estamos preguntando, qué estamos obteniendo y nosotros al fin y al cabo tenemos ese criterio. Las inteligencias artificiales siguen siendo sistemas inteligentes solamente. Todavía no obtenemos ese grado de inteligencias artificiales duras en donde ya son autónomas las inteligencias de forma que pueden prescindir de nosotros. Y aún así, aunque existieran, también hay que ver si esas inteligencias artificiales se comparan en algún sentido a las inteligencias humanas. Y en ese sentido, más bien conviviríamos o estableceríamos un diálogo para saber cómo podemos aprender uno del otro y no tanto decir ellos son como esas inteligencias son como nosotros. Entonces, el criterio y la constante prueba es necesario para que estas inteligencias artificiales evolucionen algo menos falible. Y hablando un poco ya más del conocimiento abierto, nos vamos a este tercer punto de que realmente es posible el conocimiento abierto utilizando inteligencia artificial. Ahora empezamos de acá para allá. Sí, definitivamente. Estamos jugando. Sí, definitivamente yo creo que el conocimiento por sí mismo, ya lo decía al principio, el conocimiento abierto está construyendo las inteligencias artificiales. Y estaría muy bueno que también empezamos a investigar qué tanto del software que utilizamos en estas inteligencias artificiales está construido sobre software libre, sobre códigos que estaban disponibles a cualquiera en Stack Overflow o estos otros repositorios. Hay un repositorio muy interesante que se llama RiseSmile, si no me recuerdo, donde se comparten trozos de código para inteligencias artificiales de carácter libre. Los transformers, por ejemplo, de GPT están disponibles también ahí. En fin, el conocimiento libre está construyendo la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales, y sería cuestión de ver si los resultados están igual de abiertos y disponibles al público. Y ahí es una de las grandes cuestiones que, por ejemplo, Creative Commons levanta la mano. Oye, si estás usando contenido licenciado en Creative Commons, la licencia Creative Commons dice que el compartir igual debe de darse también a los productos que resulten de esto, los trabajos derivados. Tu algoritmo podrás procesar a través de tus funciones, pero al final estás procesando contenido licenciado abiertamente, tus resultados también deben ser abiertos. Y segundo, la inteligencia artificial hay que cuestionarlo también como cuestionamos la ciencia, ¿no? La ciencia de repente teníamos esa tendencia de que se publicaba un paper y automáticamente se cerraba y se cobraba miles de pesos para acceder a ella y ustedes tienen que leerlo a través de los journals que cuestan muchísimo. El académico también tiene que pagar para acceder a esos journals, pues, para escribir en los journals y para leerlos. Entonces las barreras económicas nunca son idóneas para el conocimiento y eso lo ha demostrado perfectamente Wikipedia, ¿no? Que ha permitido masificar el conocimiento y me pregunto qué pasaría ahorita si por una cosa mágica desapareciera Wikipedia totalmente. Nos quedaría un vacío en nuestro sistema de entender el conocimiento e internet y la vida misma incluso sin Wikipedia. Esto también puede pasar en otros sistemas y preguntarnos qué huecos estamos abriéndose en el conocimiento libre y qué oportunidades están abriendo a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe proveer, rellenar estos huecos en la ciencia, en el conocimiento, en la academia y a través de ellos promover que se abra,
y no ponerle barreras ni técnicas, ni económicas, ni legales, a fin de que ese conocimiento capacite a todos, porque, y algo que me gustaría advertir, la inteligencia artificial está abriendo una nueva brecha de conocimiento, incluso económica en las personas, ¿no? Ya tenemos la brecha del Internet, ¿no? No todas las personas en México gozan del mismo Internet que gozamos nosotros. Internet es que los que tenemos Internet de una manera plena, asegurada y con buena calidad, somos realmente muy pocos en zonas urbanas. A eso le agregamos un nuevo nivel que es el acceso a los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuántas personas se están quedando de esto? Entonces, esta brecha digital se está ampliando aún más con la entrada de las inteligencias artificiales y esas personas no les estamos abriendo el conocimiento. ¿Cómo le vamos a hacer llegar este conocimiento que estamos produciendo a través de las inteligencias artificiales a nuestros compañeros y compañeras indígenas, a las personas que no tienen acceso a Internet de manera plena? O incluso cuando tengamos mejor Internet, por ejemplo, cuando ya por fin avance el 5G en México, los que no tengan 5G. En fin, las preguntas son muchas y como digo, simplemente está poniendo un nuevo nivel a la ya grande división de la brecha digital que existe en un país como el nuestro. Gracias, Salvador. Y ahora, Marisol, si nos puedes decir desde tu experiencia, ya dado que ya probaste estas herramientas, ¿es posible el conocimiento abierto con herramientas de inteligencia artificial? Sí, definitivamente es una de las herramientas que, como dice Salvador, o sea, está abriendo nuevas oportunidades, pero pues también estamos viendo nuevas formas de preguntarnos realmente cuáles son los riesgos que pueden haber a futuro. Entonces, sí, es una gran oportunidad, pero pues también hay que tener como esta precaución de, pues de decir hasta dónde vamos a dejar que el conocimiento que nosotros ya estábamos como generando sea propiamente nuestro, o también como esta parte de las oportunidades que podemos estar quitándoles pues a las personas que no lo pueden tener. Entonces sí creo que van muy, muy, muy de la mano, y también pues todos estos beneficios que al menos desde mi parte también en la maestría, que te facilita mucho la vida, y también como en el trabajo, o sea, cosas que estamos viendo que son muy rápidas y que se están creando muy fácilmente, pero pues también como esta parte de tener mucho cuidado y de saber utilizarlas bien. Bueno, y José Reyes, ¿tú cómo lo ves ahora, esta parte del conocimiento abierto desde la inteligencia artificial? ¿Es posible? Eh, pues evidentemente ya está, ya no podemos echarlo para atrás. Justo también rescato mucho lo que menciona Salvador, la idea de cómo se construye a partir de todos los aportes que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Hasta el 2021, que es lo que comentaba Andrea, y de ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí, porque ya está. No, porque igual hay que empezar a hablar también de temas de cómo estamos pensando la democratización del conocimiento y la educación misma. Entonces, es interesante ver los momentos, los escenarios y las comunidades que van a también a beneficiarse y afectarse. Entonces, creo que pensando en estos pilares que tiene el conocimiento abierto, el conocimiento libre, también hay que pensar eso, ¿no? ¿Cómo va a ser la cuestión de la accesibilidad? ¿Va a ser para todos? ¿Cómo lo vamos a poder usar? ¿Se va a poder modificar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay como tantos elementos también que están ahí posicionándose, y justo más bien hay que pensar cómo podemos llegar a más personas a partir de esto, ¿no? Y también seamos críticos, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de toda esta inteligencia artificial, no? Ahorita acá un nombre que suena mucho en Monterrey es este personaje, ¿no? Elon Musk. Entonces, uno de los fundadores de esta cooperativa, no sé cómo llamarla, Open Inteligencia Artificial, es esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de, no? Ahorita compartiendo con la compañera decíamos como de, bueno, sí la puedes ocupar, pero tienes cierto límite. No sé cuántos créditos tengas. Yo creo que todavía no gasto los míos porque sigo jugando ahí, pero también hay que ver cuánto después van a cobrar, ¿no? Ahorita es como, sí, todo es muy lindo, es accesible, todo mundo puede estar ahí, pero después, ¿qué va a pasar, no? O sea, y justo también una de los ponentes que tuvimos ayer mencionó eso, ¿no? Al final del día, la inteligencia artificial sí está aquí,
y después va a ser un pequeño gasto, ¿no? Un poco lo que hacemos hoy día con Netflix o este tipo de aplicaciones, entonces también va a estar por ahí, ¿no? Pero también hay que empezar a ver otros modelos, cómo podemos plantear otros modelos a partir del conocimiento abierto, ¿no? Siguiendo estos pilares que se mencionan. Entonces, y pues evidentemente no tenerle miedo, ¿no? Al final del día, creo que este tipo de espacios funcionan para dialogar sobre lo que va a pasar en un futuro, bueno, un futuro inmediato, y seguir manteniéndonos, como comentaba, al final del día, el hecho de ser humanos somos seres creadores, ¿no? Y por ahí el hecho de, no sé, recuerdo a Galeano que mencionaba como que le gustaba a él mucho la gente pensante, ¿no? Sienten al pensar y piensan al sentir, entonces creo que va mucho en ese sentido, ¿no? No hay que perder la parte humana al momento de poder interactuar, ¿no? Independientemente de que sí puede ser como un yo, porque en ocasiones nos gusta escuchar lo que dice otra persona, pero que esa otra persona son muchas otras personas, entonces también hay que mantener esa parte humana, ¿no? Creo que también es muy importante en esta transición que va a suceder. Y bueno, Andrea, desde la parte de producción digital artística, ¿tú cómo ves toda esta cuestión de la posible accesibilidad, replicabilidad, que se puede dar desde el arte Claro. con la inteligencia artificial? ChatGPT sí es accesible, pero muchos otros no lo son. Por ejemplo, yo utilizo mucho Midjourney, que pues sí te da ciertos créditos y puedes hacer, pues no sé si son 10 o 20 imágenes y de ahí ya tienes que pagar. También uso mucho uno que se llama Play.ht, que es voces, en vez de pagarle a alguien que haga la voz, te hacen una voz súper realista. O también está uno que se llama Morph.ai, que tú puedes grabar tu propia voz y te la cambia algún actor o te la cambia algún presidente o así. Hablando de los problemas y las soluciones, que sí quiero decir algunos de los problemas y soluciones o cosas positivas, y uno donde yo pienso que la gente tiene que tener un poco de cuidado, es, no sé si han escuchado de deepfake, que es de que pueden poner la cara de una persona. Entonces, lo que estoy escuchando mucho es que viene una persona y se pone como un influencer y pone pues la cara del influencer, pero te grabas tú y te dice, oye, mira, compra esto, y piensas que es ese influencer o piensas que es esa persona que es tu mentor o es Elon Musk o lo que sea, y dicen, no manches, es Elon Musk quien me está diciendo que compre esto. Vas y lo compras y pues no, resultó que era la cara de Elon Musk con Morph.ai, que usó su voz, o entrenó a la inteligencia artificial para usar su voz, y ya con eso la gente pues se la cree. Entonces ahora hay como este peligro de información que siempre tienes que estar verificando, porque ya no nada más es palabras, ya no nada más es fotografías, ahora estamos hablando de videos, y videos muy realistas que ahora, o sea, no necesitas ser un experto en el área para crearlos. O sea, antes tenías que usar, no sé, After Effects, o tenías que hacer muchísimas cosas para que la gente realmente creyera esta información, y ahora es pues muy accesible, es accesible porque también pagas por usar deepfake y todos estos programas, ¿no? Ese es un problema que yo veo. Fuera de los problemas, hablando de soluciones, ¿cómo lo utilizo yo? Aparte de ChatGPT, en el área de artista, utilizo mucho Midjourney para, por ejemplo, si vas a hacer a un cliente, vas y necesitas hacer un storyboard, y sabes, a lo mejor me tardo, no sé, 6 horas en hacer este storyboard, pero ahora con ChatGPT le puedes ir diciendo, oye, quiero una toma, que la cámara esté acá, y quiero que esté este estilo, y ya te vas creando tu storyboard. Entonces, en vez de tardarte las 6 horas, a lo mejor te tardas 1 hora, y ya se lo presentas al cliente y le dices, mira, esto es lo que yo tenía visualizado. Entonces, te ahorraste ahí, no sé, un montón de horas, ¿no? Otro que me gusta mucho, que estoy todavía pues probando, hay un traje que se llama Rococo, que te compras, vale entre 60,000 a 120,000 pesos. Yo todavía no he pagado por ese traje, pero básicamente lo que hace es que todos tus movimientos en animación los guarda con el traje. Bueno, ahora salió una inteligencia artificial también de ellos, que tú te puedes grabar sin tener el traje, y todo tu movimiento lo guarda y tú se lo puedes crear a tu modelo de 3D. O sea, en vez de tú animar y tardarte las 2 semanas en hacer algo de 1 minuto, ahora lo puedes hacer en 1 día. O sea, ahí es donde recuperas un poco más tu tiempo, ¿no? Y estos son pues algunos de los ejemplos que yo veo con los que puedes trabajar con inteligencia artificial para ahorrarte tiempo y o plasmar tu idea o realmente crear algo. O sea, ahora yo pienso que puedes realmente crear, no sé si seguramente escucharon una persona que creó un libro en 1 día, que realmente yo pienso, sí, pero no lo hizo completamente la inteligencia artificial. Estaría más padre que lo utilices
que lo utilices como una persona y a lo mejor te hagas brainstorm, pero que al final de cuentas sea auténtico, que sea tuyo, que sí lo puedes utilizar para ayudarte y para que te ahorres este tiempo, pero cómo lo haces tuyo, cómo lo haces auténtico, cómo lo haces más humano. O sea, sí utilízalo como una herramienta para ahorrarte tiempo, pero también déjalo auténtico, pues. Claro. Pues bueno. Bueno, sí. Los diálogos abiertos son actividades horizontales en el que se invita a la participación de la ciudadanía, así que en este momento abrimos el micrófono a preguntas temáticas que se tengan desde los asistentes, las y los asistentes. Así que pues bueno, no sé si aquí alguien tenga algún comentario, una pregunta, algo que quiera aportar. ¿No? Bueno, ya, hay dos. ¿Quieres, Andrea, de qué lado? Hola, buenas tardes. Un gusto escucharles. La verdad es que el tema que están platicando es súper interesante. Algo que me hizo reflexionar fue lo que comentó Salvador, ¿no? Cómo esta brecha digital pues sigue avanzando. O sea, y yo que me considero una persona que pues está como al tanto de estas innovaciones y de los temas, ahorita que platican ya me sentí que me quedé atrás. Entonces, ¿cómo logramos que más allá de procesos autodidactas para conocer todas estas inteligencias, podamos socializar pues con más personas todo esto que existe, ¿no? Y justo evitemos que la brecha se siga ampliando? Esa es mi pregunta. Y también tenemos otra pregunta de aquel lado. No sé si hacemos la segunda pregunta y luego pasamos aquí con ustedes para responder. Hola, hola, mi nombre es Rey. Pues yo también estoy de que ya me quedé atrás. Yo venía actualizado, pero pues tengo muchas preguntas. O sea, ahí está, y así, como niño con PlayStation 5 nuevo. O sea, pero me da miedo en cierta parte. Es normal, creo que es interesante. Como a lo mejor es otro debate el tema de la moralidad, que aquí no va a tocar. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar cuando el chat GPT, por ejemplo, se actualice y ya dé la información en tiempo real. ¿Qué va a pasar? Me imagino que va a pasar con muchas industrias. Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es el periodismo. ¿Qué, qué va a pasar? O sea, en serio, ¿cómo vamos a prescindir de cosas que ahorita creemos muy necesarias? Entonces, ¿cómo ven ustedes cuando estas inteligencias artificiales ya no estén limitadas a cierto espacio en el tiempo o cierto flujo de información? ¿Cómo ven ese futuro? Bueno, tenemos dos preguntas. ¿Quién quiere iniciar? A lo que decía Andrea, pues definitivamente el hecho es la educación, ¿no? Tenemos que integrar ya el tema de inteligencias artificiales a nuestras currículas. Diría que al menos ya a partir de preparatoria, secundaria, que a mí se me hace muy gracioso decir que tenemos que integrarlo a la educación, más bien a la currícula formal, porque estas inteligencias ya están integradas a la educación, aunque no lo sepamos. ¿Cuántos maestros ya están recibiendo ensayos escritos por ChatGPT o por cualquier otra gente de otras inteligencias artificiales? Y como decían hace rato, ni se están dando cuenta, ¿no? Ni saben cómo detectarlo. Entonces ya están en la educación. O sea, ya hay formas incluso de que estas inteligencias artificiales te ayuden a escribir tu tesis. O sea, que pueden, desde fórmulas, hoy leí un hilo de Twitter muy interesante de una persona que utiliza junto con Osotero y otras herramientas para generar las fuentes más fiables y más consultadas para escribir artículos de papers, vaya. Entonces, estas formas más simples se pueden integrar hasta cosas más complejas como el plagio que ya hablábamos. Que yo también desde el punto de derecho ya tengo, la verdad, la duda sincera de si ya le podemos llamar plagio a esto, porque el plagio tradicional estaba basado en la idea de la creatividad y originalidad humana. Entonces, creo que ya es otra categoría y creo que ya no salimos de ahí. Pero sí tenemos que educarnos, no como una forma solo autodidacta, sino ya de nuestros silabarios educacionales normales. Creo que también hay una gran corresponsabilidad de los gobiernos
de todo el mundo establecer directrices éticas de cómo se usarán las inteligencias artificiales dentro de sus gobiernos. Esto ya se ha hecho en la Unión Europea, eso ya existe un poco en Estados Unidos. De hecho, me parece que la Unión Europea está un poco más avanzado en este diálogo, pero toda Latinoamérica no tenemos criterios en ese sentido. O sea, no sabemos qué va a pasar. La pregunta hace 10 años era qué va a pasar cuando las inteligencias artificiales lleguen a México y no tengamos una legislación al respecto. Bueno, ya pasó y seguimos sin tener una legislación al respecto, no tenemos directrices éticas, ninguna universidad tiene directrices éticas acerca de qué pasa si alguien escribe un artículo o una tesis escrito con estas inteligencias. En fin, ¿no? Por ejemplo, la eticidad de poner en un programa hecho por estas inteligencias, bueno, se creó con esas inteligencias, ¿no? Creo que la ética tiene mucho más que decir incluso hoy por hoy que el derecho sobre las inteligencias artificiales. Y sobre lo que comentaba de este lado, pues sí, también da miedo, ¿no? O sea, tenía una amiga que decía que ella veía a esta robot con inteligencia artificial, Sofía, que hablaba y con todos los rasgos y también le daba cringe. Y bueno, es natural, ¿no? O sea, también hay una forma, es como esa vieja historia de Pigmalión, ¿no? De este creador griego que pues hace una estatua y de repente al día siguiente los dioses le dieron vida y pues obviamente primero se espanta y termina enamorándose. Quién sabe si nos va a pasar lo mismo. Ya estoy también metiendo película ¿cómo se llama esta película? ¿Hair? No, es Hair, exactamente. Pero no sé, yo creo que todavía estamos bastante lejos de tener inteligencias totalmente autónomas en el tiempo y en el espacio. El flujo de información todavía tiene que ser constante, todavía tenemos una dependencia de datos muy importante, los datos, alguien decía, son el nuevo petróleo y bueno, ese flujo sigue siendo una dependencia muy importante, pero yo no creo que tengamos que temer a cuando nos sustituyan las máquinas. Ese temor es un temor tecnológico muy antiguo. Incluso Carlos Marx ahí en el Capital hablaba de cómo se le temía que las hilanderas automáticas sustituyeran a las hilanderas, a las personas que tejían, ¿no? O sea, desde 1800 y fracción con la revolución industrial ya existía este temor. Yo creo que más bien es preguntarnos no qué va a pasar con ellos, sino cómo se van a adaptar ellos y ellas. Yo le preguntaba a ChatGPT, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos adaptarnos los abogados para el futuro de la inteligencia artificial? Y me respondía, la sabiduría de GPT. Bueno, los abogados tienen que explorar otras áreas del derecho, tienen que saber diferenciar entre una inteligencia artificial y otra, tienen que actualizarse, tienen que hibridarse y tienen que ver un poquito más allá de lo que está tradicional dentro del derecho, ¿no? Y que los abogados pueden quedarse como revisores, por ejemplo, de sentencias fabricadas por estas inteligencias artificiales, entre otras ideas que se me dan. Pero yo creo que es la adaptación, ¿no? No creo que, por ejemplo, una artista se sienta sustituida por estas herramientas que está haciendo, sino que está potenciando su trabajo. La pregunta es, ¿cómo nos van a facilitar la vida? Y creo que es lo que tenemos que preguntarle a la inteligencia artificial, ¿cómo me va a hacer a mí mejor la vida y qué me va a dar tiempo de hacer con ese tiempo libre? Y la verdad, debemos pensar en cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida de manera personal a través de esas inteligencias. Si lo logran, estamos generando un mejor mundo para todos. Si nos están sustituyendo y estamos dejando de lado a seres humanos, entonces por ahí no va el camino. Y de eso ya lo tenemos que ver desde ahorita. ¿Estamos dejando de lado humanos o nos estamos dando mejor calidad de vida? Si no estamos dando calidad de vida, vamos bien en tema de inteligencia artificiales. Si no, tenemos que replantear ya. Yo quería responder. Yo quería responder lo que preguntó ¿Cómo te llamas? ¿Rey? Rey, sí. Que decías que iba a pasar si se actualizaba en 2021 y justamente ayer conocí otra herramienta que es Perplexity y Perplexity está totalmente conectada a internet, entonces eso es al minuto, o sea, tú le haces una pregunta, no sé, ¿qué está pasando en Ucrania en este momento? Y Perplexity te da como toda esa respuesta. Incluso también te proporcionan las referencias, entonces creo que eso es algo diferente a lo que te da el chat GPT, que no te da ninguna referencia. Y en Perplexity sí, entonces te viene como las notas del periódico, las notas de la página web y todo eso. Entonces, sí existe ya como tal, como estas actualizaciones. Entonces, pues, creo que todo eso también ya es otra parte de que ya es nuevo. ¿De qué lado quieren responder alguna de las preguntas? ¿No?
Bueno, yo voy a contestar un poco tu pregunta de cómo lo buscas o cómo lo encuentras. Mi pregunta hacia ti, ¿en qué estás interesada? ¿Qué te gusta? ¿Video, producción, información? Ok, te voy a dar desde mi perspectiva, ¿ok? Yo donde estoy encontrando la mayoría de las cosas, así como cuando viene algo nuevo, YouTube ha sido para mí así el lado de aprender, porque ya empezaron los canales donde la gente lo está haciendo a diario y te está mostrando un poquito. Entonces, si lo que te gusta un poquito de información, sí sería un poquito más en el área de ChatGPT, a lo mejor seguir estos canales de YouTube que te van más o menos guiando o te dicen, oye, salió esto nuevo, entonces ya más o menos estás como un poquito más al corriente, pero obviamente eso es, yo sé que eso se requiere tiempo, es darte el tiempo de a lo mejor un ratito de algo que te interese. Empieza por algo donde te interese para que no te sientas que cómo lo busco, dónde lo encuentro, porque ya hay mucha gente que está compartiendo esta información y pues la verdad es que YouTube está ahí, es gratis y es un poquito más fácil. Y del miedo, a ver, me pienso un poquito. La verdad es que a mí también me dio mucho miedo. La primera vez que escuché, o de las primeras veces que escuché, a mí me gusta mucho competir en concursos y me tocó escuchar en una feria de Colorado que hubo una competencia de artistas y donde ganó Midjourney. Ganó una persona que no había estudiado arte, no sabe pintar, no sabe nada de eso. Él agarró, puso su prompt en Midjourney y se ganó el concurso. Y la verdad es que ahí me dio miedo y me asusté, porque dije, no manches, o sea, llevo estudiando todos estos años para que venga alguien que a lo mejor no tuvo todos estos conocimientos y ganar el concurso. Y la verdad me agüité mucho y dije, no, ¿cómo puede ser? Estaba ese miedo. Y después dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir investigando. Ahorita más que miedo, te digo, como lo he estado expresando, lo veo como una herramienta para facilitar. Si empiezas a verle cómo me puede facilitar, cómo me puede dar tiempo, no sé exactamente qué hagas, pero si lo ves como una herramienta para facilitarte cosas, se te empieza a quitar un poquito el miedo. El miedo siempre va a estar, pero busca la manera de cómo te facilita a ti en el área en la que haces, cómo te puede ayudar, pues. Buenísimo. ¿Alguien tiene otra pregunta? David, y por allá también ahorita. Sí. Uf, a ver cómo lo hago para no hacer tantas preguntas como tengo. Bueno, realmente no son preguntas porque no sé todavía formular preguntas, sino son temas, ¿no? Sobre los que me gustaría como lanzarlo y a ver qué nos podéis comentar. De primeras, gracias por la charla, está siendo súper interesante, amena y bueno, se agradece mucho. Por un lado, se ha platicado un poco, ¿no? Que tiene que ver con esto de esta perspectiva de entender la IA no tanto como esta tecnología que nos va a salvar la vida a todos y a todas, sino más bien como viéndola desde un punto de vista crítico, cómo está sesgada, ¿no? O sea, y ahí está todo este razonamiento del machine learning y cómo estamos enseñando a la IA, ¿no? Y cómo la IA se está nutriendo de datos que no dejan de estar sesgados, nuevamente porque forman parte de una perspectiva, de un pensamiento, de un paradigma que suele ser heteropatriarcal, blanco, etc. etc. Entonces, a mí me gustaría lanzaros esta pregunta un poco de qué, o más bien no pregunta, sino el tema de qué con esto del Machine Learning, qué con esto de cómo podemos hacer para que la IA se nutra de otras perspectivas, de otros conocimientos y que cuando hagamos búsquedas también se contemplen esas sensibilidades en las respuestas que obtenemos, ¿no? Eso por un lado. Luego hay otra cosa que a mí también me tiene un poco en términos de licenciamiento, ¿no? Me tiene preocupado, que es cómo estamos viendo cómo la red empieza a colonizarse por producciones de la IA, ¿no? O sea, la IA está colonizando la red. Va a llegar un momento en el que vamos a buscar cualquier cosa, desde un poema hasta una tesis doctoral, por lo visto, y siempre nos va a quedar la duda de si es o no es, ¿no? Yo no tengo un conflicto especial con que la IA produzca cosas. A mí me parece que pues, estamos en ese momento en el que puede suceder.
pero más bien en términos, por ejemplo, de lo que se dijo al principio, creo que fue Salvador quien lo comentaba, de cómo pues la IA se aprovecha de alguna forma también de mucho contenido que está licenciado con licencias abiertas, cómo esa producción va a quedar licenciada en qué, ¿no? O sea, también, bueno, no sé, como pensar un poco sobre todo esto. Y luego ya, por terminar, creo que es creo que es un indicador muy interesante en términos de derechos de autor y todas estas cosas y plagios y tal, el posicionamiento que, por ejemplo, ha tenido revistas como Nature, ¿no? Que ya han planteado cómo ha de introducirse dentro de la metodología de cualquier investigador que escribe un artículo para esta revista, el ChatGPT, ¿no? O sea, ya hay que ponerlo como parte de tu metodología, lo tienes que explicitar y tienes que hacer un anexo con las preguntas que le has hecho al chat y las respuestas que te ha dado, ¿no? O sea, que una revista tan importante como Nature ya esté planteándose esto y dejando bien claro cómo hay que obrar cuando se trabaja con ellos, pues me parece como un indicador clarísimo de que esto ya está aquí, o sea, no hay forma de sacárselo, ¿no? Nada más. Gracias. Ok, gracias David. Igual, como fueron 3 temas, ¿les parece si respondemos esta y luego pasamos ahí arriba, luego acá de este lado y luego acá de este lado? ¿Va? Sí. Si quieren, ¿quién quiere responder? Aquí. ¿Va? ¿Quién quiere? Ay, espero no monopolizar la palabra. El sesgo es un tema sumamente importante en el tema de las inteligencias artificiales porque todavía no se resuelve del todo. Hay varias aproximaciones. Una es la revisión de los datos con los que se entrenan las inteligencias, pero eso no garantiza, vaya, tenemos datos, un algoritmo que las procesa, un resultado. En ninguna de las 3 etapas tenemos garantía que no vamos a introducir sesgo, porque los datos pueden estar sesgados, el algoritmo puede estar sesgado y la forma en que interpretamos los resultados puede estar sesgada. Entonces necesitamos filtros en los 3 momentos para tener una aceptación plena de que esta información no está sesgada. La gran pregunta, les exponía el caso de la misoginia o del racismo que tiene ChatGPT. Por cierto, hoy en la mañana leí un artículo que también hizo una persona acaba de hacer un análisis la semana pasada acerca del sesgo político de ChatGPT y resulta que es chaira. Está dentro del espectro izquierda de la política. Tú le haces preguntas muy específicas, está a favor de un poco del liberalismo económico, pero principalmente acerca del espectro de la izquierda. Muy interesante, pero podemos darnos cuenta, por ejemplo, a través de esto de qué va a pasar si en el futuro ChatGPT se integra a través de su API a algún chat, por ejemplo, de gobierno para responder preguntas acerca del gobierno en turno y no es conforme a la ideología del gobierno y va a responder a lo mejor lo que quiere o va a nivelarse a través de la ideología del gobierno. Son grandes preguntas. El punto es que tenemos que efectivamente... creo que Wikipedia tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo eliminar estos sesgos. Cuando Wikipedia, ustedes le han hecho muchos análisis, dice, bueno, Wikipedia tenía una visión también muy liberal, muy de izquierda, y en su momento hasta se nos acusó de sionismo porque apoyábamos a la visión israelí del conflicto, ¿no? Curiosamente no pasa así en la visión latinoamericana, en donde la visión latinoamericana es un poquito más de izquierdas y además, por ejemplo, nosotros tenemos que claramente que el artículo de las Malvinas se llama Las Malvinas, aunque en inglés se llaman las Islas Falkland, porque las Malvinas son latinoamericanas, ¿verdad? Y argentinas específicamente. Pero cuando le preguntamos a Wikipedia cómo resuelven el tema del sesgo, trayendo más gente. O sea, si nos faltaba el sesgo de las mujeres, o sea, está la creación de nuestra compañía aquí en México, Carmen Alcázar, que se le ocurrió crear Editatona, decir, necesitamos más mujeres en Wikipedia porque de 9 de cada 10 que están escribiendo en Wikipedia son hombres, entonces va a tener un sesgo machista, traigamos más mujeres. Si necesitamos una visión más LGBT, traigamos personas LGBT que hablen y pongan sus fuentes, sus referencias y sus temáticas en Wikipedia. Con la inteligencia artificial debe ser lo mismo. Todos, todas, todes debemos estar inmiscuidos en ese tema, desde nuestras trincheras, desde nuestros trabajos, desde nuestras perspectivas y ver cómo puedo aportar o qué tengo que criticar de la inteligencia artificial desde mi trinchera.
En la medida que ese conocimiento se vuelva algo generalizado y todos aportemos, el sesgo se irá disminuyendo, porque si no, le estamos dejando, como bien decía Alex, se lo estamos dejando a las grandes compañías, a los grandes nombres, a los grandes, no quiero decir genios, pero los grandes capitalistas del mundo, estas inteligencias artificiales, y se va a ir con los sesgos que tienen ellos, incluso los de carácter comercial. Entonces tenemos que inmiscuirnos y creo que eso resolvería mucho. De que los contenidos de GPT o cualquier otra inteligencia artificial van a inundar la red, ya estamos inundados. El día de mañana va a ser todavía incluso más bien difícil encontrar conocimiento creado de la manera tradicional que lo que se considera ahora. Creo que también ahí está un poquito de la idea del placer estético, ¿no? Me acuerdo mucho que para una demostración que hice hace un mes, creo, a una clase de sociología, les puse, bueno, ustedes ven sociología, estábamos hablando del plagio, estábamos hablando de inteligencias artificiales, y les puse un ejemplo a través de ChatGPT. Bueno, escribe un soneto sobre la sociología. Sí, efectivamente, la métrica perfecta, el verso muy bien caído, pero no era Carlos de Sigüenza de Góngora, no era Sor Juana Inés de la Cruz, era horrible, sinceramente. Caía en frasecillas en muletillas muy comunes, en versos muy trillados. Entonces no había esa esplendidez de la prosa, perdón, de la lírica humana. Creo que ahí vamos a poder también nosotros ser muy críticos en, bueno, una animación, una película hecha con Midjourney, por sí misma, ¿qué tanto me agrega placer estético cuando hay la intervención de una verdadera creadora, una persona que tiene todo el bagaje artístico de quien no la tiene? Y creo que mucho de esa observación constante de lo que nos gusta y no nos gusta va a ser esencial en lo que la inteligencia artificial produzca y en lo que nos es útil y lo que no nos es útil, y lo que haga crecer a la vida humana y nos mejore como humanidad, y lo que no. Creo que ahí está el toque verdadero donde la inteligencia artificial va a dejar de tener ese sesgo tan maquiavélico e incluso tan horroroso para darle uno bueno en la medida que nos esté ayudando. Los mismos temores han tenido todas las tecnologías y muchas de ellas ya las hemos integrado. Ustedes recuerden que todavía mi mamá de vez en cuando le llama a las computadoras esas máquinas del diablo, ¿no? Entonces, el satanizar cualquier tecnología es normal en las etapas tempranas de cualquier tecnología. Simplemente hay que ver cómo las utilizamos, cómo nos ayudan, y lo que no nos ayude, pues irlo dejando de lado. El tema del plagio es todo un tema y podría hablar media hora de eso, porque bueno, prácticamente el tema de derechos de autor y tecnología es mucho. Yo creo que simplemente hay que empezar a tener criterios éticos en la forma en que publicamos y creamos contenido. A nivel personal, a nivel institucional, a nivel regulatorio, términos generales. Nachurs me parece un gran ejemplo. Yo creo que no vamos a tardar en que, por ejemplo, la APA, la American Psychologists Association, ya en la última vez ya sacó actualizaciones para citar TikTok. Yo creo que en la siguiente ya va a sacar actualizaciones de cómo citar cuando son creaciones de inteligencia artificial. Lo mismo debe pasar en los criterios universitarios de qué pasa si se detecta, no les digo que no sé si llamarle plagio, pero esta copia ilícita o antiética de inteligencias artificiales hacia textos, ¿no? O la creación de contenido deepfake que hacemos pasar como contenido legítimo. Imagínense que el día de mañana una tesis doctoral está basada en una entrevista, incluso videograbada, y que esté hecha a través de un deepfake, ¿no? De que, pues yo me entrevisté con Ricardo el día de mañana y resulta que es un deepfake, pero ahí está el testigo en video de la entrevista que le hice en donde admitía cualquier cosa, y ese fue un hecho atestado en mi tesis doctoral. ¿Cómo vamos a reaccionar? Creo, por eso digo que la ética ahorita debe de ser en nuestra primera vanguardia en lo que el derecho llega, pero por el momento creo que esos criterios éticos son muy importantes. Y el plagio, por ejemplo, ya tenemos, a mí se me hace muy curioso que México empezó a hablar de plagio el año pasado, porque se interseccionó la parte política y la parte del Colegio de México y etcétera. Pero el tema del plagio es un tema que hemos preguntado mucho. Yo creo que hoy por hoy la autoría ya se está disolviendo. La idea de la originalidad, la creación del creador único, la idea de que esta persona es una persona autora, ya está muy disuelta. La inteligencia artificial solo nos va a venir a plantar en la frente de que ya era un tema que ya no soportaba más, ya era un concepto bastante abstracto y un concepto que ni la ley es muy claro. Ustedes preguntan en Estados Unidos, bueno, ¿y cuáles son los criterios para considerar original una obra?
pues tú lees los criterios y dicen, pues que haya creatividad, que no caiga en cosas recurrentes y son muy ambiguos. La autoría ya hoy por hoy está casi desapareciendo. La pregunta es replantearnos ya no desde el autor, la autora, sino desde el conocimiento. ¿Cómo nos aporta el conocimiento? ¿Cómo epistémicamente nos hace crecer a todos y a todas nuevamente como humanidad? No desde la persona creadora, porque a lo mejor la persona creadora el día de mañana va a desaparecer. O sea, ¿van a desaparecer muchas carreras? Posiblemente sí, muchas se van a adaptar, sí. A lo mejor la inteligencia artificial va a sustituir a los abogados, abogadas, ojalá. Ya me quiero ir de vacaciones. En fin. Gracias, Salvador. ¿Alguien quiere también profundizar en esas temáticas planteadas por David? ¿Todo bien? Marisol. Quisiera hablar de lo poquito del sesgo que habló al principio y cómo también dice Salvador que es cuestión de cuestionarnos, o sea, si ya está ahí, si ya estás viendo como pues que está existiendo este sesgo, pues bueno, cuestionar, justamente tener este tipo de espacios para como traer las preguntas, pero pues siento que también es mucho de nuestro trabajo pues desde nosotros y también como comentaba Salvador esta parte de la ética de nosotros, o sea, no tanto como las leyes, porque si en Estados Unidos están como un poco empezando en esto, México pues todavía está como muy detrás, entonces sí es en la parte de lo que nosotros podemos justamente reflexionar y tener como un criterio y pues que sí, o sea que son estas oportunidades que estamos teniendo justamente ahorita como para ir planteando estas preguntas y como mencionaba ahorita también otra persona que es cómo podemos socializar esto, pues bueno, justamente creando este tipo de espacios y haciéndonos nuevas preguntas. Gracias, Marisol. Tenía una pregunta de acá arriba, la chica de blanco, no sé si el micrófono quedó por ahí, el inalámbrico. Sí. Primero ella levantó la mano, también el chico de negro adelante y luego pasamos contigo. Sí. Sí, bueno, de hecho me encanta porque como que la conversación giró hacia lo que yo iba a mencionar. Es más como primero una preocupación y después como una tal vez exhortación a que aterricemos un poquito en algunas prácticas, porque bueno, yo como a lo mejor más del área de educación, más como maestra, más en este contacto con la infancia, con estas nuevas generaciones, primero veo de entrada el peligro de la desigualdad que sigue existiendo. Yo conozco adolescentes jóvenes que no saben ni usar Facebook todavía, ¿no? Que realmente usar el internet aún es un reto, ni siquiera aprender la computadora, el escribir en un teclado es un reto y me da uno en la garganta porque digo, nosotros ya estamos como avanzando y bien emocionados en todo esto, pero realmente hay personas que aún no tienen ni siquiera ese acceso, ¿no? Entonces, como que ahí surge una preocupación en la parte de educación, de cómo nosotros como en nuestro rol de educadores todos, como expertos, como abogados, como pedagogos, psicólogos, artistas, nos toca educar a la sociedad en general, hablando en todos los niveles, ¿no? Y por eso digo que es como una exhortación, porque es como, a ver, oye, si es cierto, hay gente que se está quedando atrás, entonces, ¿qué puedo como hacer yo desde lo poquito que tengo contacto para educar y alcanzar a más? Que obviamente estos espacios son para eso, pero digo, yo hablando, pues los que vienen aquí también son gente que ya está un poquito más interesada, hay gente que está totalmente fuera y que entonces viene un peligro de que probablemente ese es como el segundo punto, una herramienta como ChatGPT puede llegar a estar a mayor alcance de un joven, de un niño que no tiene desarrollada ni la ética ni el pensamiento crítico, porque no se le ha educado. Entonces, ¿qué pasa? Que va a consultar esta herramienta y esta herramienta la va a tomar sin un filtro. No sé si me explico. Y entonces empieza a ver como una información sesgada nuevamente que podría no ser la más segura. Y yo estoy hablando como de la integridad de las personas que tal vez no tienen esta educación. Porque hablábamos aquí, Salvador y, perdón, se me olvidó, Vermont, el artista, mencionaban como esta parte de toma lo bueno y úsalo para tu bien. Y es lo ideal, pero nosotros porque estamos viéndolo desde una perspectiva un poco más arriba, ¿no? Pero la gente que tal vez no lo puede usar como, no sé, como que me inquieta esta parte de tal vez aquellos que no están educados en esta integridad
en este pensamiento crítico y esa es mi pregunta. Tal vez darnos o qué se les ocurre que podríamos hacer a lo mejor los que estamos en contacto, ¿verdad? En la educación o en contacto con alguna población un poco más, más cara a cara, más aquí cercana, ¿qué prácticas podemos comenzar a hacer para educar, ¿verdad? En la integridad, en todos los aspectos, pensamiento crítico y pues a tratar de igualar ahí un poquito, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Alguien quiere profundizar con lo que dijo José Reyes? Sí, creo que en un primer momento es la comprensión de nuestra parte, ¿sabes? Evidentemente aquí comparto lo que mencionaban, todos somos nuevas y nuevos, ¿no? Esto llegó de golpe y evidentemente pues estamos tratando de cacharle por las áreas y inquietudes que llegamos a tener, ¿no? Los miedos, que también es totalmente válido tener miedo de todo, pero creo que uno es la comprensión del mismo. Y parto mucho de la filosofía wiki, la construcción colaborativa creo que es importante, ¿no? No dejar a nadie atrás, independientemente de que hay personas que ya estamos incorporando este tipo de herramientas a nuestra vida diaria, a nuestra vida profesional. Creo que también es importante tomar en cuenta a las demás personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas? ¿Hasta qué punto ellos y ellas llegan a conocer también para, pues, no dejar a nadie, ¿no? Y al final del día creo que estos nuevos modelos de proceso enseñanza-aprendizaje van a ayudar a todas y a todos a seguir en ese camino. Entonces, creo que hay una chamba muy larga. Evidentemente esto va para largo, también creo que hay muchos diálogos, muchas críticas, y no solo en la cuestión educativa, ¿no? En todo el mundo, tal cual, en estos sistemas mundos que se van generando. Entonces creo que hay que entender primero de qué va, hay que seguir viendo qué pasa con estos temas de alfabetización digital, alfabetización informacional, y sobre eso ir planteando nuevos modelos, nuevas estrategias de cómo podemos pensar, ¿no? Estas nuevas pedagogías, ¿no? Por ahí citando a Freire, ¿no? Estas pedagogías de la esperanza a partir de las nuevas herramientas digitales, ¿no? Entonces creo que va por ahí, comprensión y crear entre todos y todas. Gracias, José. Tenía una pregunta el chico de adelante. Igualmente es relacionado con la anterior, preguntó casi lo que yo quería preguntar. La responsabilidad que tienen ustedes que están ya en acercamiento con la inteligencia artificial, desde el punto de vista más profesional y humano, cuáles son las estrategias, por ejemplo, en el caso creación de arte, de proyectos que sean accesibles para toda la comunidad, hablando también desde la creación de políticas para aminorar esa brecha que existe entre el desarrollo por toda la cultura mexicana, desde el lado de la compañera en el aspecto de la pedagogía, qué proyectos, qué planes académicos impulsados para una concientización de la sociedad mexicana, el acercamiento, hacerlo más digerible. Y sí, relacionado a lo anterior, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes tienen con su profesión y con ustedes mismos, se podría decir así, para incrementar la cultura en México? Buena pregunta. ¿Alguien quiere ahí profundizar en eso? Esta parte de la responsabilidad. No sé. Pues yo como psicóloga, como estudiante, creo que mi responsabilidad es también, como mencionaba José, o sea, platicarlo, hacer como estas colaboraciones que puedan existir. También pues en, en lo que a mí respecte, pues darle como los beneficios, darle como los peligros, o sea, como todo esto que ahorita planteamos, pero pues que también sea un planteamiento que ellos tomen en cuenta y sobre todo también a lo mejor pues desde la parte de la administración de la universidad, pues ir creando estos códigos éticos o ir creando estas, si todavía APA no lo hace, pero ir creando como estas oportunidades de decir, bueno, puedes citar de esta forma que utilizaste este tipo de herramienta o pues también planteárselo como tal al maestro, o sea, decir, maestro, ¿está de acuerdo con esto? ¿Usted qué opina? Yo lo uso de esta forma, pero pues no es como tal una copia, o sea, estoy aportando también de mi parte, entonces, como al menos desde esta parte educativa y desde esta parte, pues, que me compete en este momento, creo que sería sobre todo, pues, hacer como
un entendimiento, hacer a lo mejor como una base de cómo se va a trabajar desde el inicio, qué pasa si no estoy haciendo las cosas de forma original, qué pasa si estoy dependiendo de esta herramienta y todo eso. O sea, creo que es más que nada como estos códigos de ética que podemos tener nosotros pues con la universidad. ¿Alguien más quiere profundizar en la pregunta? Salvador. Algo muy importante de las inteligencias artificiales de estas tecnologías es que la mayor parte de ellas son cajas negras para la mayor parte de las personas, ¿no? O sea, volvemos a ese viejo paradigma de los sistemas inteligentes, ¿no? La caja china de Searle, creo que era, en donde tú metías un signo en chino, había dentro una hipotética persona que buscaba en un diccionario de chino y sacaba la traducción, ¿no? Y al final decían, bueno, ¿la caja sabe chino? No, no sabe chino. O sea, lo que pasa es que automatizó un proceso y al final te respondía. Pero por dentro, las inteligencias artificiales, la mayor parte, si ustedes preguntan, bueno, ¿cuál es la tecnología que utiliza ChatGPT? Pues no sabrían, ¿no? O sea, sabemos que la T de GPT es por Transformers, que es una tecnología muy novedosa para establecer relaciones lingüísticas, pero nadie sabe un Transformer, ¿no? O bueno, al menos de los de aquí no. Creo que mucha de la responsabilidad es empezarnos no solo a preocupar por cómo funcionan, sino también solicitar que haya transparencia, que haya formas comprensibles de entender lo que hay dentro de las inteligencias, ¿no? Aunque sea, o sea, dicen que si alguien puede explicar de manera sencilla algo, quiere decir que lo entiende a profundidad. Entonces, las personas que entienden a profundidad necesitamos que nos expliquen hasta con peras y manzanas, con infografías, lo que ustedes quieran, de una manera simple para que todos socialicemos, digamos, está haciendo esto y por lo tanto el resultado va a ir en este sentido. Ahora lo entiendo y lo hago mío. Y segundo, ver que cada uno o cada una de nosotros desde nuestras trincheras, de nuestras ciencias, que como le compete. Yo mi primer compromiso y responsabilidad es entenderlo, porque a los abogados y abogadas se nos critica mucho, sobre todo cuando hablamos del tema tecnología, que no lo entendemos a profundidad y sí pasa mucho que llega la ley algo tecnológico y la ley dice algo sin pies ni cabeza porque no entienden a profundidad, ahí medio consultan a un ingeniero, medio les dice, pero al momento de traducir de ingeniero a abogado, dicen en la tradición traductor traidor, ¿verdad? Pues pasa lo mismo en ese momento en la legislación. Yo me he metido mucho a profundidad y me gusta mucho el tema de tecnologías, entonces quiero servir como una especie de interlocutor entre ambas áreas. Esa al menos es mi responsabilidad personal. Y creo que eso puede pasar desde muchos ámbitos, ¿no? ¿Cómo van a ser ustedes interlocutores de esta nueva tecnología a sus ciencias, ¿no? La pedagogía, la psicología. Creo que la psicología tiene que aportar de una manera increíble al tema de inteligencia artificial. Hace rato tuviste un lapsus muy interesante de que inteligencia artificial e emocional. Y ya hay algunos intentos de hacer un cruce en ambas y creo que por ahí va a ir mucho el futuro del crecimiento de las inteligencias artificiales. Entonces ahí sí ya nos van a dar miedo porque muchas de ellas van a saber interpretar cómo nos sentimos. Eso sería muy interesante. Ya se puede automatizar de cierta manera, ya la inteligencia artificial es que a través de los rasgos faciales puedes saber si estás triste, enojado, etcétera, pero ir más por profundidad puede hacerlo. Entonces todas las ciencias, todos los ámbitos de la actividad humana tienen que ver en cómo se lleva a cabo, cómo se entiende la inteligencia artificial y preguntarse en eso y profundizar. Y si no profundizamos, pues solicitar, como ya decía, que se haga fácil y accesible. Gracias, Salvador. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es la penúltima, y luego pasamos allá y terminamos. Adelante. Bueno, me presento, soy Melina Ramírez y yo trabajo en una agencia de innovación. Precisamente salieron estos temas, una es el de la autoría y la otra también quiero contar un poquito mi experiencia respecto a lo que nosotros hemos vivido como agencia dentro de la inteligencia artificial. Nosotros pues empezamos a ver de que el ChatGPT, de que Midjourney, pues incluso hasta a mi jefe le causó desconfianza a Midjourney porque se ve como medio una página hacker, ¿no? Desde que te metes a la página. Pero para nosotros, como nuestra compañera, lo utilizamos para el ámbito creativo y lo extendimos todavía, o sea, lo usamos para desarrollo de productos, que nos ha ahorrado muchísimo tiempo de bocetaje, de renderizaje y todo esto, y ya al momento que lo llevamos a render, nosotros le metemos ya nuestra mano para poder homogenizar todo este producto, ¿no? O lo llevamos a la parte de la mercadotecnia, que les ahorra mucho tiempo de edición a la parte de
de generar un fotomontaje o todo esto. Y la otra es que, como dicen, la responsabilidad social. Yo también pertenezco a una asociación civil que da cursos gratuitos oficiales de Meta, y yo trato como a todas estas personas que ni siquiera saben usar Facebook precisamente, ni WhatsApp, ni todo esto. Yo por mi parte trato como de dejarles una espinita a estas personas y enseñarles, aunque sea lo más superficial, de cómo utilizar estas inteligencias, porque el perfil que visita mi curso son señoras, no sé, de 30 años en adelante, bueno, o sea, ya consideradas como de que a lo mejor tienen algún sesgo de que no saben usar la computadora, no saben, pues sí, como les decía, no saben ni usar Facebook, pero ya les nace como esta curiosidad de que hay una herramienta que les puede facilitar la vida al hacer un poquito más rápido y ayudarse de que con los niños y todo esto, cómo ellas pueden eficientar su trabajo. Entonces, todo eso yo lo he visto, o sea, ya en algunos talleres que he dado lo he visto de manera muy positiva, y más que verlo como un ataque, las señoras lo ven precisamente como una herramienta para eficientar toda esa vida ajetreada que tienen para ellas poder sostener a su familia por medio del uso de la tecnología. Y de lo de la autoría, nosotros tenemos una discusión muy fuerte ahí en la agencia sobre, por ejemplo, ya nació esto de que, bueno, vimos que se ganó un concurso con lo de la inteligencia artificial con esto, y me dice mi jefe, es que, por ejemplo, si una persona textea las mismas palabras exactamente que yo, o la misma frase que yo en Midjourney, o sea, de quién, si yo lo registro, pero alguien más lo hizo, o sea, de quién pertenece la autoría o es coautoría. Y ahí nacieron ya un montón de polémicas entre nosotros de que, bueno, si yo le digo a una persona qué hacer, a un artista, por ejemplo, entonces ya es coautoría y no es porque yo le estoy pagando, o sea, ya no es la autoría como tal del artista, sino que yo también estoy haciendo una intervención en simplemente decir, porque esto de la parte de la democratización se viene muy fuerte. Nosotros lo hemos visto y bueno, no sé si algunos se pongan a investigar sobre la web 3.0, que viene como toda esta parte muy fuerte de la democratización de todas las cosas, del diseño, de todos los conocimientos, etcétera. Y viene como, o sea, nosotros tenemos este conflicto de la autoría ya como creativos, si es coautoría o es autoría de la persona que crea porque como tal, bueno, no sé cómo explicarlo. Una persona no tiene esta habilidad de pintar, como decía nuestra compañera, pero yo tengo la idea muy clara de qué es lo que quiero, qué es lo que estamos haciendo con Midjourney. ¿Cómo eso lo pasamos a algo normal? De que yo le digo a un autor o a un pintor que me pinte eso, entonces yo lo registro como mi obra porque a mí se me ocurrió. O sea, no sé, por ahí va la cosa, no sé si... Sí, justo. Y pasamos allá con la última pregunta, respondemos y ya para cerrar. Sí. Ah, era ya. Sí. Sí. No, si quieres, date tú. Sí, porque yo le voy a grabar después. Bueno, si quieren, ahí. No. Buenas tardes, mi nombre es Mario. Trabajamos en un colectivo de desarrollo alternativo de inteligencia a partir de los repositorios de OpenAI en GitHub. Mi pregunta va más orientada a Andrea y José, por la experiencia de usuario y el ámbito académico. El desarrollo de una inteligencia pues más limitada en el sentido de que las fuentes estén pues discriminadas de una cierta forma para que no esté tan abierto este sesgo que tiene actualmente ChatGPT. Entonces, entrenamos o más bien alimentamos esa inteligencia con información, con fuentes validadas, porque estamos hablando de, no sé, un niño de 10 años que está haciendo preguntas donde no se buscaría o no se desearía que el resultado de la respuesta que tenga esté contaminado o esté sesgado por lo que actualmente conocemos de ChatGPT. Todo esto colectivo va orientado a una inteligencia, un desarrollo open source, más abierto, más transparente, como ya lo habían mencionado anteriormente ustedes. Esa era la pregunta y repercusiones o puntos en contra que puedan ver que
ustedes más especialistas o con su experiencia que tienen, a lo mejor nosotros de la parte técnica no alcanzamos a verlo. Eso es todo. Gracias, Mario. Nomás cerramos allá también con la pregunta que tenía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Suset y la pregunta que tengo consiste en ¿de qué manera o de qué maneras, de qué formas consideran ustedes que van a tener que evolucionar quizás los comités de integridad académica dentro de las universidades o quizás las plataformas que se utilizan en las universidades para entregar las tareas, por ejemplo, como Canvas, como Blackboard? ¿Por qué? Porque lo que pasa cuando tú subes tu tarea, tu ensayo a estas plataformas es que detecta plagio, inclusive te sale en un costado, no, pues tienes un 10% de plagio, que normalmente pues es lo normal si es que estás citando algún autor, alguna autora, algún artículo de literatura académica. Pero lo que sucede con ChatGPT, por lo que estoy entendiendo, porque la verdad no he tenido la oportunidad de indagar en el mismo, es que, por lo que tengo entendido, tú tienes la oportunidad de ir armando poco a poco lo que viene siendo la tesis de lo que vas a escribir, introducción, conclusión, cuerpo, etcétera. Entonces, ¿de qué manera van a tener que evolucionar pues estos, no sé, si vienen siendo softwares o sistemas? O sea, sí los usé en la universidad, en la prepa, Blackboard, Canva, pero ¿de qué manera van a tener que evolucionar para poder lograr detectar ese tipo de plagio? O si es que podemos llamarle plagio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una hermana que está en la universidad y me dice que ya se prohibió rotundamente en su escuela el utilizar ChatGPT, ¿verdad? Pero realmente hay una manera de detectarlo ahorita en el corto plazo, y hay alguna manera en el corto plazo de empezar a detectarlo. Esa es mi pregunta. Gracias. Igual pasamos aquí con las respuestas. Procuremos ser breves. Sí, contestando, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Suset. Muchas gracias, Suset. Sí, justo era la aplicación esta que se llama GPT Zero. Si gustas buscarla, hay varias ya en realidad. En ocasiones cero va al principio o cero va al final, pero ahí puedes perfectamente, te da hasta la posibilidad de poder cargar archivos. O sea, hiciste un PDF, lo cargas y automáticamente te aparece todo lo que está pasando. Entonces, ahora lo que pasa con diferentes empresas también que se están encargando de todo esto, están haciendo la relación con instituciones educativas de un nivel internacional. Hablamos de UNESCO, hablamos de Canvas, que también están por ahí. Entonces, yo creo que las instituciones educativas, principalmente privadas, yo creo que van a ser las primeras en integrar todo este tema, porque al final del día, como comentábamos acá con el compañero, está totalmente rebasado, ¿no? Entonces, las y los docentes están en una constante innovación, que es una locura, porque tienes que aprender ahora con pandemia a usar un Zoom, tienes que aprender a usar ciertos tableros, tienes que aprender, y ahora hay que aprender a cómo detectar, cómo primero ocupar la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos detectar qué tanto es inteligencia artificial y qué tanto podemos nosotros darle ese toque para también que sea una herramienta como tal, ¿no? Entonces, las empresas evidentemente se van a acercar porque la educación sigue siendo un negocio, tristemente. Como les comento, la educación privada va a ser la primera en acercarse a, y hay que ver ahora cómo se puede, lo que hemos comentado, socializar con otras instituciones, que justo también es importante, ¿no? Entonces, sí hay que ocuparlas, pero ¿de qué manera, no? Entonces, por ahí hay que ir visualizando también, y es lindo y curioso que en ocasiones las personas que menos están inmersas en esto son las y los docentes, ¿no? Que son una llave importante, ¿no? Entonces, las personas a partir del juego, porque yo recuerdo, y de las primeras interacciones que tuve con la inteligencia artificial fue estas imágenes en Instagram, ¿no? Como de cómo te ponía en diferentes escenarios, ¿no? Y te decías, caray, puedo verme en Asgard, puedo verme en un Game of Thrones, a partir de esto, ¿no? Y es como de, a partir del juego, las personas que navegan internet del mundo digital se están acercando, ¿no? Las y los alumnos en esta ocasión fueron las personas que llevaron impulsando perfectamente esta herramienta, ¿no? Entonces, hay que ver también cómo las instituciones se van adecuando perfectamente. Entonces, al momento de socializarlo, creo que es muy importante eso, que no solo se quede aquí, ¿no? Platicarlo con más personas, ¿no? Por ahí, si van a una reunión familiar, a una fiesta, a un algo, y se quedan sin tema de conversación, pueden decir, oye, ¿sabes? Estuve en el laboratorio platicando sobre inteligencia artificial, ¿has escuchado sobre ello? Creo que a partir de eso se puede también, ¿no? Pero
hay que ver también cuál va a ser el futuro de la educación, ¿no? Yo considero que una escuela que descarte ChatGPT siento que es un error muy grave, porque como dicen, o sea, esto está aquí y está para quedarse y está empezando, o sea, es el Atari de lo que en un día va a ser un PlayStation 5. Estamos al principio, entonces yo entiendo que los ensayos que muchos niños pueden llegar y copiarlo tal cual, sí están haciendo herramientas para verificarlo, pero sí es fácil cambiarle unas que otras palabras y ya no te lo detecta. Pero donde creo que puede ser muy bueno, te voy a dar desde mi perspectiva, a veces hay libros que te avientan todo el rollo y a veces dices, bueno, me gustaría todo esto, lo puedes agarrar, le puedes decir a ChatGPT, resúmemelo. Y boom, te da el resumen. Entonces ahora sí se hace un poquito más digerible la información, ¿no? Entonces ahí es donde la escuela puede decir, ¿sabes qué? Puedes usar ChatGPT si te está costando un poquito de trabajo leer todo este texto, pídeselo que te lo resuma para que agarres el interés y ahora sí ahora ya que tienes el interés, ya te va a dar un poquito más de gusto leer toda la información, ¿no? O sea, úsalo a tu favor en vez de totalmente descartarlo, porque como te digo, esto está aquí, o sea, no se va a ir a ningún lado. No lo descartes, sino involucra a los alumnos, cómo lo pueden utilizar éticamente, ¿no? O sea, no nada más un copy-paste, o sea, no sé cuál sería la solución para que no sea un copy-paste, sino eso, de resumirlo, de hacerlo que el alumno se interese por el tema, porque si lo están copiando, pues evidentemente no tienen ese interés. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer para que sí tengan ese interés? ¿Cómo ChatGPT te lo puede resumir para que tu alumno sí tenga ese interés? Entonces, que la escuela también se adapte, yo pensaría. Y contestando tu pregunta de Midjourney, puedes pagar $20 para que sea tu licencia. Siempre compartes licencia con Midjourney si ganas más de $1 millón. Por los $20 al mes ya es como tuyo. Los que no pagan, pues todos pueden agarrar ese trabajo básicamente. En las reglas de Midjourney lo haces fantasma para que tú tengas los créditos de cierta manera. A mí me cuesta mucho decir de que yo lo hice. Si yo hago algo con Midjourney, yo nunca digo yo lo hice, porque me siento mal decir yo lo hice, porque realmente es como tú dices, o sea, es como si llegaras con un pintor y le dijeras, ¿sabes qué? Píntame, quiero que sea un atardecer hermoso con todo esto. Y al final de cuentas realmente es el pintor, no es mi trabajo, yo no puedo tomar crédito por algo que yo no hice. Es como tú dices, una colaboración. Entonces yo siempre digo, lo hice con Midjourney, realmente lo que lo creó fue Midjourney. Yo nada más puse más o menos qué es lo que hizo y siempre tener esta ética, ¿no? Pero sí, tienes el derecho si pagas los $20, que no sé cuál sería la solución de eso, o si no todos, si tú creas uno sin pagar esos $20 con Midjourney al mes, todos pueden utilizar, es Creative Commons, todos lo pueden utilizar, no se hace comercial pues. Gracias. Marisol, ¿quieres comentar algo? Yo solamente quería agregar a lo que preguntó Suset de qué cosas podemos hacer, al menos desde los Club de Integridad Académica y eso que mencionabas. Pues justamente es como esta parte de establecer qué tanto tú interviniste o tú utilizaste solamente como la información para basarte en algo, pero pues creo que también, como ya lo había mencionado, es esta parte de cuestionarse y de pues utilizar tu criterio para decir, voy a hacer todo como según lo que me dice, o también yo voy a pues aportar con otro compañero o a preguntarle al maestro, o sea, qué medidas vamos a estar realizando a lo largo del semestre o qué tipo de trabajos sí se puede utilizar y en qué otros tipos de trabajo no se pueden utilizar. Entonces creo que es como una conversación, porque pues ya o sea, creo que se necesita la práctica, creo que se necesita estar como en esa situación para ya saber qué vamos a hacer en base a qué códigos nos vamos a basar. Entonces creo que sí se trata mucho como de equivocarse y luego aprender sobre eso. Entonces pues qué bueno que tienes como ese interés y pues ojalá y pues con la universidad de tu hermana se pueda empezar. Sí, no porque esté en contra de la herramienta, vaya, sino porque son estas medidas que las universidades han tomado,
estas medidas inmediatas como de no. Entonces, por eso era mi pregunta, o sea, ¿qué manera se van a tener que actualizar las universidades y estos softwares también como Canvas y Blackboard? Pero muchas gracias por sus réplicas, me hicieron pensar bastante, me llevó mucho. Gracias, Salvador. ¿Quieres cerrar? Sí, rápidamente lo que preguntabas, pues creo que por lo que dices está bastante cubierto a la inteligencia que estás desarrollando en los temas más en boga. Yo a lo mejor ahí también pondría el énfasis desde mi trinchera en los derechos que podrían implicarse, derechos de privacidad, derechos de equidad en el ejercicio de las inteligencias. Siempre carecen de ellas, la mayor parte de las inteligencias. No se ve una perspectiva de equidad de género, equidad, igualdad social, perspectivas de justicia social incluso. Si todos están cubiertos, adelante, privacidad, anonimato, que también son a veces muy punzantes en algunas de las inteligencias artificiales. Muchas inteligencias nomás recobran datos, por ejemplo, creo que Deep Web, no era Deep Web, Deep Dream, se llamaba esta inteligencia que generaba estos contextos para las personas, te hacía una animación. Realmente estaba colectando tus datos biométricos. Entonces, muchas gracias por haber utilizado eso y gracias a ustedes se entrenó esa inteligencia artificial de una manera más perfecta con sus datos biométricos bien tomados en su rostro para que una compañía pueda construir nuevas cosas a partir de los datos de su rostro. Muchas gracias por hacerlo. Pero muchas veces utilizamos esas herramientas sin tener esas implicaciones, ¿no? ¿Qué derechos estamos tomando de las personas al momento de usar estas herramientas? Pasa mucho en las temas académicos, cuando son fuentes, que las fuentes, cuando vemos el árbol de grafos de las fuentes, se juntan en clústeres muy específicos sobre las vacas sagradas de un tema, ¿no? Entonces, digamos que Ricardo es la vaca sagrada de un tema de, no sé, laboratorios ciudadanos en el mundo, entonces alrededor de él se va a generar un clúster de fuentes que lo citan y lo referencian mucho, entonces se genera una carga muy pesada respecto a él en la manera en que se cita en otras fuentes o en otros contextos. Entonces, un poco aliviar esa carga y ver otras fuentes también, incluso opositoras a Ricardo o que no sea solamente al laboratorio de Ricardo, también puede ser importante, o al menos son las quejas que he oído en algunos de esos temas. La autoría. Wow, no sé. Te voy a responder. Si nos vamos desde el punto de vista clásico, no hay autoría si no hay persona. En la forma en que hemos entendido el derecho de autor y derecho autoral hasta ahorita, es que la persona es la única capaz de generar derecho de autor. Que si me ayudó el elefantito para pintar, en Creative Commons tuvimos una pelea hace algunos años, yo creo que ya hace como unos 10, de la dichosa Monkey Selfie, que se hizo muy famosa, que un macaco, perdón, de un fotógrafo que fue al África, dejó la cámara y llegó un macaco, se tomó una selfie, incluso sonrió, le dio y se la toma. Una selfie que se hizo famosísima en todo el mundo y que obviamente subimos a Wikipedia porque pues no tenía derechos, ¿no? Porque el macaco no tenía, conforme a las legislaciones del mundo, no podía ser sujeto de derechos. La misma pregunta pasa con las inteligencias artificiales. ¿El algoritmo es sujeto de derechos? No, porque si le reconocemos que es sujeto de derecho de autor, también tenemos que conocerle que también es sujeto de derechos de ciudadanía, derechos de votar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí para la dominación mundial, ¿no? No, es cierto. Entonces, por el momento, no. Realmente debemos de verlo como lo que es una herramienta. El pincel es un pincel para el artista, entonces eso solamente vamos a hacer, es una mediación. Sin embargo, tampoco podemos entender que concretamente la persona que dispara o detona la inteligencia artificial pone suficiente creatividad como para generar un elemento lo suficientemente poderoso para decir ahí hay creatividad y por lo tanto hay una obra autónoma. Hay que medir en el criterio hasta ahorita, tenemos que medir qué tanta inmersión de originalidad y creatividad hay por parte del artista para decir si realmente es suficiente para decir que hay una obra. Pero esto ya entra dentro de los grises del derecho de autor y tendríamos que explorar caso por caso.
Por el momento no se puede dar una resolución definitiva a ese problema, y ese problema da desde una perspectiva filosófica muy profunda hasta una perspectiva de derechos. Y hasta el día que un tribunal, un Supremo Tribunal de Justicia de alguna nación no diga la inteligencia artificial se le puede considerar sujeta a derechos de autor y por lo tanto puede ser coautora de una persona, hasta en tanto no. Pero tampoco podemos presumir que una persona que nomás le pone 3 palabras y con eso obtiene toda una pintura compleja, no podemos decir que eso sea suficiente para detonar, porque ahí no hubo suficiente creatividad por parte del humano para decir. Por eso el criterio está en que la mayor parte de estos resultados se generen bajo Creative Commons o estén bajo criterios de dominio público, porque no le pertenecen a nadie todavía. Entonces, hasta este momento creo que esa es la tendencia y yo creo que debe ser la tendencia imperante. Todos estos creaciones derivadas a partir de algoritmos y que no tengan mayor ingenio o creatividad humana como para decir, ahí hay obra mía, por lo tanto automáticamente están en dominio público. Y creo que eso alimenta mucho el conocimiento abierto, y ahí es donde precisamente, y resolviendo también con esto la primera pregunta que hacía Ricardo, es donde la inteligencia artificial tiene mucho que aportar al conocimiento abierto. Y creo que es todo. Me gustaría hacer un último comercial. En octubre Creative Commons tiene la Summit Internacional, es decir, una reunión de todos los miembros de Creative Commons del mundo en Ciudad de México. Están obviamente invitados. Tenemos un eje muy específico sobre inteligencia artificial en donde estamos constantemente preguntándonos qué tiene que decir la inteligencia artificial respecto a las licencias libres y respecto al derecho en general, y vamos a estar en Ciudad de México en octubre. Obviamente les invitaría a que estuvieran atentos a las redes de Creative Commons México para estar invitados como ponentes, como oyentes o como personas voluntarias que nos apoyen al desarrollo del evento. Es una conferencia muy importante, muy internacional, y bueno, la oportunidad de que sea aquí en la capital de la República. Invitados, invitadas, invitades todos. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Y pues bueno, ya con esta reflexión final cerramos. A nombre del Lab Nuevo León y de la Secretaría de Cultura, les agradecemos a los dialoguistas, les agradecemos a ustedes por asistir y pues nada, nos seguimos viendo. Gracias. Hasta luego.